Ok, muy bien. Bueno, estoy silenciando el micrófono, me avisan que estamos ya conectados con Facebook, así que vamos a dar inicio a esta nueva jornada, eh, día viernes, para el estudio de la palabra del Señor. Me parece mucho que será la continuación de la lección que había empezado unas semanas atrás mi hermano Mario Peña. Hoy día será la conclusión de aquello. Así que estamos ya listos, preparándonos para retomar con aquella idea acerca de la. Era algo que ver con la psicología que nos hablaba el hermano. Y déjame ver aquí enseguida, estaba recién mirando esto, que tenía que ver en virtud del tema que estaban entregando. Eh, y ya lo tengo por aquí, decía, claro, decía la Biblia y la psicología. Así que ese era el tema que estaba el hermano la vez pasada desarrollando, que hoy va a tener la conclusión o la parte final del tema que él ha venido entregándonos en estas últimas clases. Así que vamos a orar a nuestro Dios para que nos ayude a retener la información, a conocer más de su palabra, a ser mejores suyos, hijos suyos a través de este tiempo que nos juntamos día tras día para el estudio de la verdad. No estamos aquí simplemente para llenarnos de información. Estamos aquí para aprender y lo que hemos aprendido entonces poder vivirlo como buenos hijos de Dios. Vamos a orar y no sé si hermano Zacarías, ¿podrías tú dirigirnos en una lección eh, para ya estar arrancando en este día viernes? Estoy solicitando a mi hermano Zacarías, que está por allí, si es posible que tu hermano nos pueda guiar en una oración. Bueno, vamos a, a ver, Ernest, por favor, hermano Ernest, si no puedes guiar en la oración entonces de inicio, Hermano, no hay para problema. que luego le demos el tiempo que resta al hermano Mario Peña para el desarrollo de la misma. Muy bien. Oramos a nuestro Dios entonces, bienvenidos a todos los hermanos que se incorporan en este momento. Ok. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Vamos a usted en oración, Señor, en esta hora de la tarde, noche, para dar las gracias por este momento, esta maravillosa oportunidad, en la cual usted nos permite reunirnos para poder estudiar su palabra, para poder adquirir mayor conocimiento, para poder ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, para que podamos avanzar, Señor, en el camino que ha dejado trazado nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que le obedecemos y que le buscamos todos los días. Y agradeciendo, Padre Celestial, por todas sus grandes bendiciones, por su misericordia, por su piedad, Señor, porque usted es bueno, es grande, es misericordioso para con todos sus hijos, para la familia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos decidido ir a las aguas del bautismo un día para poder cambiar el curso y el rumbo de nuestra vida, para cambiar nuestro enfoque de la vida, de las cosas, y para que nos demos cuenta y veamos que tenemos una vida mucho más gloriosa y maravillosa después de esta vida, Señor. Rogamos en esta hora que bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Nuestro hermano Mario Peña, especialmente, que nos traerá también el tema del día de hoy, el estudio, en la cual podremos reflexionar, meditar y trabajar nosotros mismos de acuerdo a lo que vayamos estudiando y oyendo, Señor. Y rogar, Padre Celestial, por todas las familias de nuestros hermanos aquí representadas, para que ellos puedan estar bien, para que puedan eh, abrir su corazón también, si es que hay alguno de ellos que todavía no lo ha hecho. Y rogar por todas aquellas personas que están estudiando su palabra en esta hora, en estos días, para que también puedan seguir teniendo el interés, las ganas y el entusiasmo para que la palabra suya, Señor, siga entrando y penetrando en su corazón. Rogamos también, Padre Celestial, por aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados de diferentes maneras, en la carne o en el espíritu, para que de esta forma, Señor, entonces usted pueda ayudar, para que a través de su providencia divina, entonces usted pueda eh, ayudar para que puedan tener y obtener lo necesario para su salud espiritual, su salud física. Sabemos que de la salud espiritual, Señor, usted se encarga directamente porque el único medicamento, el único remedio que hay para que podamos sanar de todas nuestras enfermedades, del pecado, Señor, es su palabra, la cual ha sido reflejada en la Biblia, Señor, que ha traído el Espíritu Santo para todos aquellos que tenemos
las ganas, el entusiasmo de cambiar nuestra vida y el interés para que podamos seguir adelante. Padre nuestro celestial, rogamos que se quede con nosotros en esta hora y que nos ayude para que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos seguir luchando por nuestra propia salud espiritual y por la de muchos otros que tanto la anhelan y la necesitan. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, vamos ya dentro de poco para dar inicio. Bienvenidos los hermanos que están ingresando a plataforma, mi hermana Luz, mi hermano Gilbert y mi hermana Victoria. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, la hermana Valeria, mi hermano Luis Germán y todos aquellos que ya estamos listos para comenzar con nuestra lección del día de hoy. Decía yo que mi hermano Mario Peña nos conduce Quería hoy decirles en la última que hoy parte. estoy de cumpleaños, 43 años que soy cristiana. Oh, gloria a Dios, hermana. Hermana, como han escuchado, la Amén. hermana María Victoria de allá de de Cartagena. Cartagena, Cartagena, Sí, Cartagena. Ha cumplido sí, entonces, está de cumpleaños espiritual, dice 40 y algo de años, que ella es 43. Sí, 43 años que camina en la gracia de Dios. amén. Amén, hermano, Sí, nos da gusto escucharle aquello. Dios te bendiga, mi hermana. Un abrazo. gracias, hermano. Gracias. Bueno, bueno, estamos ya listos entonces para iniciar nuestra reunión o nuestro estudio, como le llamemos. Hoy nos conduce entonces hermano Mario. Hermano Mario, cuando usted guste, gracias por estar de vuelta por acá para la continuación de su tema. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano Sergio. Gracias, hermanos, por esta oportunidad que me dan otra vez para hablar un poco de la palabra de nuestro Dios, más que de psicología. Hay mucho que se puede decir sobre la psicología y aquí obviamente depende la creencia que se tenga o la disposición que se tenga a ir al psicólogo, qué tan correcto o qué tan apropiado es que una cristiana vaya con el psicólogo o un joven o un hermano varón vaya con un psicólogo. Hay muchos tabús o barreras mentales a veces que existen. Se piensa que ir al psicólogo es porque la persona está loca, está fuera de razón y que solamente los que están locos van al psicólogo o al psiquiatra. Y no necesariamente, pero como digo, depende, eso depende de la creencia de cada quien. Es lo mismo en la medicina de la cuestión de los medicamentos, ¿verdad? Y con el doctor del corazón o de la alta presión o otro tipo de males físicos. Hay quienes no van con el doctor cuando tienen gripa o tienen un problema digestivo y buscan remedios y es respetable. Respetable. Y yo conozco hermanos que no creen ir con el doctor, y menos ir con el psicólogo. Pero ¿qué tan apropiado es eso, hermanos? Creo que eso ya depende de la conciencia de cada quien. Lo que yo sugiero es que si alguien va a ir a buscar consejería, primero que pregunte sobre los patrones morales de esa persona, de psicólogo o psicóloga, si tiene patrones espirituales, si cree en Dios. No estoy hablando de la sana doctrina de la Iglesia de Cristo, estoy hablando de que es una persona que crea que existe un todopoderoso creador de los cielos y la tierra y que ese Dios es el que se ha revelado en su Hijo Jesucristo. En términos generales, que tenga creencias espirituales, porque eso va a ser fundamental. Si usted va con un doctor que no cree en Dios, quien quiera que sea, o psicólogo, pues créalo que le va a dar sugerencias que van a ir en contra de la escritura en cierto momento. Pero no necesariamente, pero es a grandes rasgos, hermanos, hay mucho que decir en cuanto a eso. Los que estudiamos psicología, los que lidiamos con personalidades, pues sabemos de eso, ¿verdad? Y uno tiene que respetar lo que la persona quiere. Pero habrá hermanos que piensan que sí, que llega un momento que es bueno ir a hablar con alguien que puede ser neutral, que puede ser más objetivo, que ve los problemas personales o de la familia fuera del círculo donde uno vive. Y eso, hermanos, crean lo que es muy provechoso, que alguien vea nuestros problemas fuera de nuestro círculo, lo ve con otros ojos. Así que hay mucho que decir en cuanto a esto y obviamente pues no me voy a extender. Pero una cosa es cierta, hermanos, los cristianos somos personas. Eso es indudable y hasta sería tonto decirlo. Pero sí tenemos que decir que tenemos personalidades.
Ahora, ¿qué es la personalidad? Bueno, es las características de una persona que se ha formado. ¿Y qué es lo que forma una persona? ¿Qué es lo que forma la personalidad de un cristiano? Yo podría decir, hermanos, que son tres factores para que se forme la personalidad. Lo que es la herencia genética, es decir, lo que viene de mamá y de papá en la predisposición genética, sea para lo físico, sea para el color de los ojos, o la altura, o la estatura, o qué sé yo. Pero también hay una predisposición genética en la personalidad y también la educación en la familia. Sería el segundo factor, cómo están educando los padres o los abuelos o quienes crían a ese niño de 1 año, 2, 3 años, 5 años, 8, 10 años, 12 años, la educación familiar, pues para que nos entendamos. Y la sociedad, en el caso de la sociedad, es decir, la escuela, los vecinos, los hermanos de la iglesia, es decir, es quienes están alrededor de esa persona que no es la familia. Entonces, la personalidad se forma de esa manera. Los que estudiamos eso sabemos la disposición genética, lo que viene de papá y mamá en los genes, la educación familiar y la influencia social, la escuela, la iglesia, los vecinos, etcétera. Pero, hermanos, déjenme empezar con un pasaje que al principio tal vez va a ser un poquito difícil de entenderlo, tal vez no, porque depende que tanto conozcamos este pasaje. Pero los cristianos tenemos nuestra propia personalidad. Y nuestro Dios quiere que nuestra personalidad se integre con la personalidad de otros. Mire, vamos a Isaías. Isaías capítulo 11. Al principio, como que no va a encajar el pasaje, pero conforme citamos otros pasajes, ustedes van a ver que encaja muy bien este tema, este pasaje en el tema de las personalidades. Isaías capítulo 11, verso 1 al 11, 12. Isaías probablemente vivió en el año 720, 750, no hay una fecha exacta, un año más, un año menos, no nos vamos a pelear, pero se presentó y habla de esta profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí, vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor de Jehová. La hará entender inteligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí es la parte que nos interesa. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de la cual será puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes, su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amnat y las costas del mar. Hermanos, esta profecía que el Espíritu Santo le estaba revelando a Isaías para que lo dijese al pueblo de Israel, es una profecía que detrás de esos simbolismos, de esas figuras, es la paz, la armonía que habría de haber entre el pueblo de Dios. Es decir, el ambiente en la iglesia, el ambiente entre su pueblo. Aunque esta profecía está dicha a los israelitas, a los judíos, también habrían de estar incluidos los gentiles. Y cuando dice aquí el verso 6, morará, andarán juntos, los pastoreará, pasarán, echarán juntas, comerá paja.
El niño jugará sobre la cueva del áspid, extenderá su mano. Es una paz y armonía entre las diferentes personalidades. Miren, entre paréntesis, piense usted en cada hermano en la congregación donde usted es miembro o donde ha sido miembro y trate de pensar qué tipo de personalidad tiene cierto hermana, cierto hermano que encaja en este tipo de figuras de animales. Es decir, no es la explicación de este pasaje no tiene que ver con animales literales, sino las personalidades de los hijos de Dios que habrían de estar juntos. Algunos hermanos son como personas dóciles, como ¿qué? Como el buey. Algunos hermanos son listos, como la serpiente. Algunos hermanos son serviciales, algunos hermanos son muy astutos, algunos hermanos son muy niños en el sentido de que no son niños para lo malo, sino son niños en su personalidad, como el Señor dijo, sean niños en su modo de pensar. Entonces, piense hermano, hermana, en cada hermano, esta hermana que ha dicho que tiene 43 años en la iglesia, vea cada personalidad de las hermanas, hermanos con los que ha convivido. Y verá que a veces algunos encajamos en esas personalidades. Los que estudiamos las personas, las conductas de las personas, a veces vemos en personas que son muy agresivos y que quieren devorar al otro como si fuera un león. Lo quieren devorar, se lo quieren comer. A veces vemos personas muy humildes, muy sencillas, muy serviciales. Entonces, lo que el Espíritu Santo está revelando aquí es la paz que habría de reinar en su pueblo. Ahora, desafortunadamente a veces no es así. No es así. Miren, yo me quedo pensando cómo era la armonía entre los discípulos y el hermano Néstor ahorita me va a ayudar con esto. Vamos a comentar un poquito sobre esto. Miren, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 24. Lucas 22, 24. Y yo quisiera, hermanos, que pensásemos cómo era la armonía, la dinámica, la convivencia entre los discípulos andando con el Hijo de Dios, viéndolo hacer tantas maravillas y milagros, escuchando sus enseñanzas. Pero miren, a pesar de eso, dice el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Cómo discutirían entre ellos? Si nosotros, hermanos, a veces, cuando nos juntamos los varones a tratar asuntos de X iglesia, donde somos miembros de la iglesia local, a veces hay discusiones muy fuertes y discusiones muy intensas y se levanta la voz. Probablemente donde ustedes han sido miembros no, pero donde yo he sido miembro en algunas iglesias en estos más de 45 años, me ha tocado estar en juntas de varones donde a veces se levanta la voz más de lo que es y a veces surgen las personalidades. Y en este caso, yo no sé, hermano Néstor, ¿qué opinión le merece a usted esta dinámica entre los discípulos donde dice que hubo gran discusión a ver quién sería el mayor? ¿Qué piensa mi hermano Néstor en cuanto a esto? Abra su micrófono, por favor. Bueno, hermano, gracias. Lo que usted está describiendo en el capítulo de Isaías son los diferentes caracteres Ujú, que hay entre las personas que componen el pueblo de Dios. Y hay un ejemplo que me quisiera citar respecto de eso y de esta discusión. Esta discusión acontece en los órdenes sociales, en los familiares, en los religiosos, en los políticos, en todas partes, porque los seres humanos, según el estudio de la psicología, que es la ciencia que estudia, ¿verdad? Dice el comportamiento humano, hay este tipo de caracteres diferentes. Y yo quiero citar un poco lo que decía, para hablar del tema que usted está hablando, lo que decía el texto de el Salmo 133, cuando dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Ahora, ¿de qué está hablando este texto? ¿Por qué lo quiero citar? Usted estaba citando el texto de Isaías, Antiguo Testamento. Resulta que muchos judíos que vivían en diferentes ciudades, en diferentes regiones, y habían aprendido diferentes idiomas, después ya de la esclavitud, ¿ya? Venían a hacer las fiestas solemnes que hacían ellos, como la Pascua, por ejemplo, y cuando se reunían, había una armonía, había paz, no había discriminación de ningún tipo, o sea, separación, ¿ya? Respecto de quién tiene más dinero, quién tiene esta educación, que habla este idioma, qué sé yo, quién es más alto, más bajo, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que la Escritura quiere y lo que Dios quiere, y con este texto que estoy citando, que haya paz o tranquilidad, que la iglesia de Dios, en este caso ahora en el Nuevo Testamento, como también lo quería en el Antiguo Testamento, eh, su comportamiento entre los miembros sea armónico como una orquesta. Una orquesta que es dirigida por un director y que le da el tono y le da las señales para que cada uno de los que trabajan en la orquesta se integre en el momento oportuno, con la melodía agradable, qué sé yo, para que todo funcione bien. Es lo que Dios quiere, pero los seres humanos alteramos ese tipo de cosas. Alteramos ese tipo de cosas porque, como usted dijo, a veces queremos imponer nuestra opinión más que lo que Dios mismo dice, ¿ya? El Señor da consejos y a veces los seres humanos desoímos los consejos de Dios. Y por eso se producen estos problemas. Y la psicología tiene que ver con ese estudio y Dios no se aparta de eso. Ahora, usted dijo el otro día que no está malo ir a un psicólogo siempre que este psicólogo tenga la idea de orientar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque hay psicólogos que orientan de una manera distinta. Ujú. Y les cuento, leí un texto real. Una señora tiene una hija de 14 años. Se va a trabajar y la deja con una compañerita de colegio haciendo sus tareas. Ella regresa a su casa y ve que su hija y su compañera están teniendo relaciones sexuales en su casa. Entonces ella se desespera y fue al psicólogo. La psicóloga le dijo, tranquila, no se preocupe. Ellos están buscando su identidad sexual. Así que déjela nomás. Entonces, hay psicólogos y hay psicólogos. No es lo que dice la psicología bíblica, ¿verdad? Ujú. Entonces, en esto se producen estas, digamos, disensiones, hermano, en cuanto a lo que a veces una persona puede ir a un psicólogo y el psicólogo sale con esa tremenda cosa que le pasó sucedió a esta señora, que es una historia real, ¿ya? O a veces se puede encontrar con algún psicólogo que le dice, mire, oriéntese con lo que la Biblia dice y Ujú. le cita textos bíblicos, como yo creo que usted lo haría, lo hace también. Entonces, ahora creo yo que depende, hermano, de qué tipo de consejo necesitamos. Ahora, la Biblia tiene los consejos adecuados para nosotros, pero a veces necesitamos la, la asociación con otra persona para conversar el tema, ¿ya? Y recibir opiniones y todo eso. Entonces, cuando hablamos en la Biblia y usted habla del texto de Isaías capítulo, ¿cuánto era? 11. Capítulo 11, versos 6 para abajo, está hablando de ese tipo de cosas, que hay caracteres distintos en la iglesia y que tenemos que tratar de comprendernos unos a otros, de no estar, digamos, dejándonos arrastrar a veces por la falta de dominio propio, que es muy interesante, hermano. Sí, Adelante. bueno, hermano, lo que pasa, nuestro Dios quiere todo eso que usted leía bien del Espíritu Santo en el Salmo 133. Pero en la vida real, en la práctica, nosotros los seres humanos somos problemáticos. Yo a veces le digo a Dios, queriendo platicar con Él, queriendo dialogar con Él, le digo, Señor, es que ser un humano no es fácil. No es fácil ser un humano, porque a veces traemos hábitos que no queremos dejar.
que no queremos dejar. Y por eso yo mencionaba cuáles son los factores que tienen que ver con la personalidad. Aquí los discípulos, en el pasaje que yo cité de Lucas capítulo 22, verso 24, esto de discutir entre ellos era porque tal vez así veían ellos en la sociedad que alguien tenía que ser el líder del grupo. Tal vez lo veían entre los judíos, entre las sinagogas, que era alguien que estaba al frente del grupo, y ellos pensaban que alguien tenía que estar también al frente del grupo, ¿verdad? ¿Quién iba a tener el primer lugar? ¿Quién iba a estar al frente de la obra después que el Señor Jesús no estuviera? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, miren, un ejemplo, y creo que lo conocemos el ejemplo, pero vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, que muchas veces lo hemos leído y lo conocemos de memoria. El capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, cuando el Espíritu Santo le pedía a Pablo que le escriba a los Corintios, y le dice de manera, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les debe ver la leche, no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, etcétera. Pero es que ellos chocaban entre ellos sus personalidades y lo vemos en el resto de la carta y estoy entre hermanos que conocen esta carta. No voy a ahondar en ejemplos, solamente piensen ustedes, hermanos, en todos los agarres que los hermanos e inclusive las hermanas tenían que ver entre ellos. Y el Espíritu Santo quería que tuvieran paz. Ahora, ¿cómo se le puede hacer? ¿Cómo se le puede hacer para que los hermanos vivamos en paz entre nosotros mismos? Y lo que uno me parece a mí, y es lo que yo sugiero a veces a los hermanos, primero trate de ver si usted es el detonador del conflicto. Porque antes que yo me peleé con mi hermano Ernest, o mi hermano Néstor, o mi hermana Doris, o mi hermano Rogelio, con quien sea, probablemente me peleé conmigo mismo primero. Primero me peleé yo conmigo mismo, estuve de obsesivo con mis ideas, estuve terco con mis pensamientos de cómo tiene que hacerse algo en la iglesia o simplemente cómo tiene que hacerse algo en la casa. Y no lo platiqué con mi esposa, no lo platiqué con mis hijas y tiene que ser como yo digo. Y esa personalidad de imponer las cosas porque yo digo, probablemente se proyecta en la iglesia. Entonces, yo sugiero, hermanos, que si queremos nosotros vivir en armonía, primero tratemos de tener paz con nosotros mismos, estar en paz. ¿Y cómo le hago para estar en paz conmigo mismo? Pues ver mis pensamientos obsesivos. Probablemente yo tengo el hábito de ser muy terco, que lo traigo desde la infancia, que lo traigo desde mi juventud. Probablemente fui un niño muy consentido. Yo lo confieso, yo fui un niño consentido porque fui único varón en mi casa y mis hermanas siempre se quejaban con mi mamá. Es que sí, lo tiene Chiple, mamá, porque le hablamos de usted a mi mamá. Usted lo tiene Chiple a Mario y yo era el consentido. Entonces eso deja ciertas marcas de terquedad, de quererme salir siempre con la mía. Y entonces eso me trae problemas a veces con la relación con mi esposa, en la relación con mis hermanos, en la relación con mis hijas. Entonces uno tiene que conocerse, hermanos, a sí mismo, cómo fue nuestra crianza. Y sí, la palabra de Dios es hermosa y es poderosa y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es cierto, el Evangelio puede cambiar vidas, pero a veces ya no se trata del Evangelio, sino de yo, de mí, que no quiero aceptar esa palabra en mi corazón, que no quiero doblegar mi orgullo, mi altivez, y que no quiero ver que traigo ciertos hábitos. Miren, los corintios, hay una palabra que se usa en el caso de los ídolos y se usa cuando dice algunos habituados aquí hasta los ídolos, porque algunos hermanos habían sido paganos, ustedes lo saben, no voy a entrar en los contextos, ustedes los conocen, pero estaban tan acostumbrados a ir a los templos paganos que iban a las reuniones y todavía no podían despegarse de esa práctica de ir a la idolatría. Bueno, la palabra habituados, algunos de nosotros todavía probablemente traemos hábitos del mundo y esos son los que nos están metiendo en problemas. Miren, un ejemplo más.
Y creo que ojalá que las hermanas no se me ofendan por el ejemplo que voy a citar. ¿Quién no se acuerda de Boya y Sintique? ¿Quién no se acuerda de este ejemplo? Cuando el Espíritu Santo le pide a Pablo que le escriba a los filipenses en el capítulo 4 y verso 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentido en el Señor. Pero fíjense, aquí es donde entra la cuestión del psicólogo o del consejero, del que va a ayudar. ¿Qué le dice el Espíritu Santo al que lee esta carta? Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. Es decir, una tercera persona. Ya no son dos personas, sino el Espíritu Santo le dice, no es Pablo, es el Espíritu Santo que le dice a una tercera persona, a ti también te digo, te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, con los demás colaboradores. Es decir, a veces se requiere una tercera persona que ayude. Pero miren, yo no sé cuál era la dinámica entre Boya y Sintique. No sé hasta dónde eran las discusiones entre ellas, por qué discutían, si por las telas o por las frutas o por los niños, a lo mejor por los nietos, no sabemos la razón de sus discusiones. A lo mejor cuando se leían las cartas del Espíritu Santo a los filipenses, una interpretaba las palabras de una forma, otras de otra forma y se agarraban del chongo. Y de tal manera que el Espíritu Santo le dice al tercero, ¿sabes qué? Ayúdales, ayúdales para que se pongan de acuerdo. Entonces, sí, podemos ir a un hermano, a una hermana que nos ayude a solucionar problemas, pero a veces también el psicólogo puede ayudar, el psicoterapeuta puede ayudar, porque como les dije al principio, alguien que esté fuera del círculo de nosotros ve los problemas, hermanos, de dimensión diferente. Los ve de otra forma diferente, no los ve de la misma manera. Los hermanos que estamos en la iglesia local vemos los problemas de una forma diferente. Los hermanos que están en otra congregación fuera de la iglesia local ven los problemas de una manera diferente. El psicólogo objetivo, la psicóloga objetiva, espiritual, neutral, va a ver los problemas de una manera diferente. Entonces, creo que es importante que nosotros veamos primero que no me puedo poner de acuerdo con mi esposa o con mis hijos. Ya tiene tiempo este problema. Por ejemplo, alguien que tenga problemas con el enojo. Voy a usar el ejemplo del enojo. Que no soluciona. Que se enoje de tal manera que no quiere comer, se le espanta el sueño, no le quiere hablar a su pareja, no le quiere hablar a sus hijos, le voltea la cara al hermano, cuando pasa el hermano hace como que no lo vio así de rojo, como, ay, voy para el baño, me escurro, que no quiero que me vea, porque anda molesta, la hermana molesto. Si alguien que batalla para procesar su enojo, háblelo, háblelo, así como lo haría con la depresión. Si no le confía a cierto hermano, a cierta hermana, porque siente que va a tomar cierto partido, porque a veces tal vez la hermana no quiere platicar con ciertos hermanos, pero no, le van la razón y para qué voy a hablar con los hermanos. Bueno, busque ayuda por otro lado, y a lo mejor el psicoterapeuta es la solución. Pero yo digo, hermanos, que la psicología se debe buscar en los casos extremos. Ya en los casos extremos. Para mí es la última opción. Ir fuera de la iglesia a buscar ayuda, eso ya son casos extremos cuando ya en la iglesia no se siente la persona confiada. No estamos hablando de pecados, hermanos. No estoy hablando de un hermano que tiene problemas con el alcoholismo, tiene problemas con el cigarro, o un hermano que puede traer ciertas tendencias homosexuales. No estoy hablando de pecados. Eso quede claro, porque para eso está la disciplina del Señor. Estoy hablando de problemas de hábitos a veces que se batalla, como el rencor, como la envidia, como la baja estima, el complejo de inferioridad. Es decir, cosas internas que a veces no nos atrevemos a hablar, que estamos luchando y luchando entre nosotros mismos y estamos batallando con eso. Entonces,
creo que lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda con Dios. Dios quiere que nosotros busquemos ayuda. Dios quiere que nosotros nos refugiemos en los hermanos. No hay mejor ayuda que los hermanos. Dios quiere que vivamos en armonía, pero hay que saber sobrellevarlos. No sé, hermano Nelson, si tiene algún otro comentario que quiera hacer con confianza. Tengo unos pasajes Hermano, más que quería hermano, compartir. Adelante, mi hermano. hay Hábleme un, fuerte porque no lo oigo muy bien. bueno, si le levanto mucho la voz también me va a decir que está susceptible. Voy, Claro, voy a, voy a cuestión hacerle caras. va a tener que ir al psicólogo. Bueno, hay dos cosas que quiero ver. Una es que a veces buscamos el consejo entre los hombres, pero que los hombres digan lo que nosotros queremos oír. Ese es un grave problema. Y el caso de Robán, recuerdan ustedes, el hijo de Salomón, ¿ya? Ok, él buscó el consejo porque el pueblo le estaba exigiendo o le estaba pidiendo que bajara la cantidad de trabajo que se le asignaba al pueblo. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Dice que Robán, entonces dice, el rey Robán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres, soy siervo de este pueblo, y les sirviereis y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese es el consejo de los ancianos. Pero él, Robán, dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y así lo quiso hacer. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que el pueblo se dividió. Ahora, el punto es que él pidió consejo. A veces pedimos consejos, pero ni siquiera del psicólogo lo aceptamos porque el psicólogo nos dice lo que nosotros queremos oír. ¿Y por qué le va a cobrar? Eso muchas veces sería lo de menos, ¿no es cierto? Que cobre, pero ese es el punto. Ahora, cuando estamos leyendo nosotros las cartas de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el verso 18, dice el Señor a la iglesia ahí en la Odisea, dice, por lo cual, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, vestiduras blancas para vestirte, etcétera. A veces no queremos el consejo de Dios tampoco, como la iglesia no lo quería. Entonces, la psicología a veces no ejerce la función que debe ejercer, aunque sea de hombre, aunque sea de parte de Dios el consejo, porque el corazón nuestro no busca hacer lo que otros digan, sino lo que uno quiere, que le digan lo que uno quiere oír. Ese es el grave problema muchas veces. Y eso pasó con Roboam y pasaba con muchos personajes de la Biblia y pasa con mucha gente en estos días. ¿Por qué la gente guarda rencor, como usted estaba citando? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no acepta el consejo. Y entonces ese rencor se va formando un nido de odio, de pleitos y de cosas amargas en la vida de las personas. Y entonces van a buscar un psicólogo. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy pasando una etapa difícil de mi vida, tengo malos pensamientos y un montón de otras cosas más. Entonces, pienso yo que la persona que va a buscar, para terminar, que va a buscar un psicólogo afuera, primero es porque no quiere escuchar a Dios. Sí, sí, hermano. O sea, yo sugiero, yo se lo digo como psicoterapeuta en las adicciones, hay una hermana, un hermano que va con el psicólogo fuera de la iglesia, no quiso buscar primero la ayuda de Dios, la ayuda de los hermanos. No, no quiso, le evadió, porque quiere, como bien decía el hermano
Néstor, no lo va a repetir. Creo, hermanos, que si nosotros queremos solucionar problemas que no podemos, miren, yo digo esto, si yo quiero saber quién es Mario Peña Nieto, si yo quiero saber quién es este hombre, yo puedo hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Miren, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos? ¿Qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? En esa expresión, ¿qué dicen los hombres? Se refería a los judíos que no andaban con él, los que no eran sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? ¿Qué dicen, en otras palabras, mis enemigos de mí? Y luego ya ellos le contestan. Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? O sea, mis amigos, mis compañeros, los que me conocen, los que me confían, los que andan conmigo, los que son de mi equipo. Esa es otra parte de la opinión. Y luego el Señor Jesucristo sabía bien quién era Él. El Hijo de Dios sabía bien quién era Él. Entonces tenemos tres partes para saber quién soy yo. Si yo quiero saber quién soy yo sé, yo tengo mi concepto de mí, pero voy a preguntar a mis amigos qué piensan de mí, de mi carácter. Pero a ver si tengo el valor civil para preguntarle a los hermanos que no les caigo tan bien, decirles, hermano, ¿usted cree que cuáles son mis errores, hermano? Hermano, ¿cuáles cree usted que son mis fallas? ¿En qué cree usted que me falta a mí para ser cristiano? Porque todo el tiempo va a ser así. Va a haber choques de personalidad. Eso es, la palabra de Dios, hermanos, es hermosa. Es cierto, el reino de Dios, la iglesia, es un ambiente muy hermoso, muy lindo, precioso. No hay como vivir en armonía los hermanos. Pero no podemos ignorar el choque de personalidades. Entonces, con los hermanos que tengo yo diferencias, si yo quiero saber quién soy para completar mi concepto, mi personalidad, les voy a decir, ¿qué piensan ustedes, hermanos, de mi personalidad? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? ¿En qué creen ustedes que me falta a mí para ser cristiana o cristiano? Y entonces voy a tener una imagen completa de mí. Ahora, si yo no alcanzo a ver mis errores, miren lo que dijo el salmista, Salmos capítulo 19. Y creo que ustedes se han de acordar de este pasaje. Y verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero miren lo que dice la segunda parte. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Será posible que yo tenga fallas que yo no vea? ¿Será posible que yo tenga errores de personalidad que me pueden llevar a pecar? Sí, es posible. Y por eso les decía yo, hermanos, ver hacia atrás en nuestra crianza, en los tiempos de nuestra infancia, cómo éramos en el ambiente de la familia, en la niñez, cómo era la cultura en la que vivíamos, cómo era la crianza de nuestros padres. Yo no tuve la bendición de tener a papá y a mamá juntos. Yo no fui criado por papá y mamá. Mi abuela fue la que me dio la crianza. Mi mamá tenía que trabajar. Mi papá nunca estuvo en la fotografía. Él nunca se apareció. Nunca supe nada de él hasta ya de adulto. Entonces, esa es una fractura que obviamente yo tengo. Esa es una cicatriz que yo tengo ahí. Yo estoy consciente de eso. Yo no me ciego. Y cuando esa fractura se quiere abrir, yo tengo que procesarla, yo tengo que trabajarla. Y cuando yo veo abuso de alguna mujer, yo sé de dónde viene, porque hay mujeres que verbalmente han abusado de mí, o hermanas que me han agredido y tengo una reacción, pero yo sé de dónde viene mi reacción, porque no quiero ignorar mi infancia, no quiero olvidarme de mi juventud. ¿Por qué? Porque es parte de mi personalidad. Sí, el Evangelio transforma, el Evangelio, el poder de Dios me ayudó a mí para dejar las adicciones y los vicios que tuve en el mundo, las drogas, el alcohol. Sí, mucha mi personalidad el Evangelio la ha moldeado, pero eso no niega que todavía traigo cicatrices en mi personalidad. Y cuando uno trata de trabajarlas, hermanos, el Señor se puede manifestar en el corazón por su espíritu. Y no voy a dar aquí testimonio de cómo el Espíritu Santo se manifiesta en mi corazón porque caería en un campo sectario. Pero yo sé cuando el Espíritu de Dios trabaja en mi corazón. Y creo que ustedes también lo saben. Entonces, creo, hermanos, que uno tiene que esforzarse.
Y cuando chocamos con hermanos, con hermanas, acordémonos de los pasajes. No en vano el Espíritu Santo cuando le dijo a Pablo que le escribiera a los Colosenses capítulo 3 y verso 13, verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 11? ¿Se acuerdan de Isaías? Porque podemos conectar Isaías con este contexto de Colosenses. Pero miren el verso 12, soportándoos unos a otros. Y creo que ahí está la clave, hermanos, de la armonía que mencionaba el hermano Néstor del Salmo 133. Cuán armoniosos que los hermanos estén en armonía es un olor fragante y empieza a describirlo el Espíritu Santo. Pero tiene que ver la disposición de nosotros. Si el hermano me ofendió, aprender a perdonar. Y si no sé perdonar a aquel hermano, a aquella hermana, probablemente traigo algo de atrás de mi crianza que me está bloqueando humillarme y reconocer que soy rencoroso. Porque tal vez, a lo mejor, en el ambiente que ustedes están, hermanos, con los hermanos que conviven, hay choques. ¿Y qué tanto se soporta, qué tanto se lleva? Nuestro Dios quiere eso. Una y otra vez esta enseñanza de soportar está en Efesios capítulo 4, verso 1 al 13. Es trabajo cotidiano, hermanos. Es trabajo cotidiano. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro interior. Hacer una introspección diaria y pedir lo que el salmista decía: Señor, ayúdame a darme cuenta de mis errores ocultos, porque los que salen a la luz, eso ya lo sé, pero tal vez hay fallas internas que todavía no las he visto. Hermanos, quiero terminar aquí, me parece que es un tema que da para mucho más, pero cada quien tendrá que trabajar con sus propias luchas internas de personalidad. Y en la medida que lo trabajemos, estaremos en paz primeramente con nosotros mismos, en paz con nuestros miembros de la familia, con los cónyuges, con los hijos, y en paz con los hermanos, con los compañeros de trabajo. Y recuerde, si yo me estoy peleando con los hermanos, con el compañero de trabajo, con mi esposa, probablemente me peleé primero conmigo mismo, porque no he trabajado mis fallas internas. Hermanos, Dios los bendiga, mucho tiempo, muchas gracias por el tiempo, hermanos, gracias por el tiempo. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Muy bien, mis hermanos, Mario y también Néstor. Interesante el aprendizaje que nos entrega. Es una reflexión interesante, varias cosas que me gustaron para rescatar y acerca de la vivencia que pueden manifestarse en ciertos periodos y que pueden hacer algunas situaciones que hacen clic en algún momento de nuestras vidas. Así que gracias, hermano Mario. Es una buena reflexión, una buena e interesante estudio que nos ha traído acerca de aquellas cosas. Vamos a orar por los hermanos que se han tomado el tiempo para estar acá. Vamos a orar por mi hermana María Victoria, que nos dice también que está cumpliendo años en el Señor, son 43 años, y vamos a dar gracias a Dios por la permanencia, la gracia de Él a través de toda la vida de mi hermana, que la conocemos largamente. Así que vamos a orar también por mi hermano Jorge, que escuché que estaba un poquito delicado de salud. A ver si hermano Gilbert nos acompañas con una oración, por favor, para hacer mención de estas cosas. Amén, amén. Bueno, Amén. bueno, gracias hermano. Oramos a nuestro Dios. Padre de amor, Señor, delante de tu rostro, para dar infinitas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra compartida, por esta reflexión, Señor, que, como decía el hermano, ahora para terminar, aún queda tanto por decir. Pero sabemos que tú eres el mayor psicólogo, por decirlo de una manera, sobre todo porque así estás mirando, Señor, en lo profundo, en el tesoro de nuestro corazón, Señor. Y nos das la oración como un espejo de nuestra alma y nos das tu palabra que discierne, que parte, Señor, que nos permite ver, Padre. Así que te damos gracias infinitas por eso y sobre todo porque nos haces descubrir nuestra esencia de amor, de tu misma naturaleza, Señor.
las que nos has dado. Así que infinitas gracias, Padre, por esta reflexión. Y bueno, creo que hermano, por lo menos de mi parte, tenía algunas preguntas. Señor, será la oportunidad para aún continuar reflexionando. Estamos dándote muchas gracias hoy en este día por nuestra hermana María Victoria. Señor, dándote gracias porque ella es un ejemplo en todos estos años de permanencia y sobre todo también de tener conciencia de ti, Señor, porque es muy importante que tengamos en un lugar muy especial aquel día en que lavamos nuestros pecados, Señor, en las aguas del bautismo. Así que te pedimos por nuestra hermana que la llenes de bendición, Señor, que estés muy al tanto para confirmar los anhelos de su corazón y le des una larga vida, Señor. Y sobre todo una grande satisfacción para servirte, para estar en las cosas de tu reino. Estamos poniendo, Señor, en esta hora a nuestro hermano Jorge, rogándote por él, rogándote una atención muy especial en esta hora de aflicción, en estos motivos que estaba compartiendo, Padre, que estés muy al tanto para guardarlo de toda actividad satánica a su alrededor, de todo aguijón en su carne. Y en cualquier caso, Señor, que los ayudes a hacer las decisiones y a entender tu plan, Padre, y aceptarlo y a vivir gozoso en ello. Estamos rogando por todos los hogares aquí, Señor, representados en cada necesidad, en cada familiar, en cada aflicción, en cada pan que falte a la mesa, Señor, en cada área en que necesitamos una grande provisión de tu parte. Y estamos pidiendo por todos los que han de escuchar este mensaje, este esfuerzo de amor, para que si llegue a sus corazones, Señor, y ellos quieran dejarse convencer por esta fe, Señor, y abrir su corazón para ti, para sanarse y sobre todo para salvarse. Por Jesucristo, por su sangre. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Gracias, hermano Gilbert. Hermano Néstor, ¿tienes algo para compartir? Si le colocas micrófono, hermano, te escuchamos. No necesito psicólogo para eso. Parece que sí va a tener que hacer una consulta, ¿eh? Son varias ya. Ya. Bueno, estaba también leyendo que me olvidé el micrófono. Nery Ávila, Isabel Ramos, Julia Flores Navarro, Arelis Cansadilla, Vanessa Vegaraya, Zacarías Miranda y Bárbara Borruel. También tenemos aquí. Dice bendiciones para todos los hermanos. Amén, amén y amén. Dice lo que dice la hermana ahí desde allá de Uruguay, Montevideo. Eso es lo que tenemos, Sergio. Bien. Gracias, Néstor. Gracias. Como siempre, tenemos un momento para alguna consulta, algún comentario que quisieran hacer. Veo que ya tenemos una manito por ahí en alto, mi hermano Luis Germán. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan perfectamente? Perfecto, hermano. Hermano, muchas gracias. Felicitando al hermano Mario, excelente estudio y hace una reflexión que es importante, creo que para todos nosotros. Es examinarnos a nosotros todos los días, porque a veces nuestra actitud es fijarnos en los demás, pero no nos fijamos cómo estamos actuando nosotros delante de los demás. Creemos que estamos bien y nos estamos fijando en los defectos de los demás, a veces estamos criticando, pero lo más importante que debemos es aprender a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestras deficiencias, a reconocerlas y a esforzarnos a cambiar antes de poner la mirada en los demás. Pienso yo, hermano, muchas gracias y a todos los hermanos y Dios los bendiga. Y muchas felicidades a la hermana María por su feliz cumpleaños y permanecer fiel en el reino. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano Germán, mi hermano Luis. Bien, bien, seguimos recorriendo. ¿Algo más que quisieran señalar? ¿Alguna opinión que quisieran expresar? Mi hermano Miguel Quinatoa. ¿Qué tal, hermano Miguel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
micrófono. Ahí estamos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Después de algún tiempo que no he podido conectarme por casi coincidir con el horario de actividades en el Zoom, ¿no? Ujú. Pero bueno, ha sido la oportunidad ya de nuevamente conectarme. Y les deseo muchas bendiciones. Ya tengo que despedirme, pues para iniciar aquí con el Zoom que manejamos nosotros también. Amén. Dios Bueno, lo, hermanos, Dios lo bendiga. que el Señor les bendiga también a todos ustedes. Un lindo estudio del hermano Mario. Pasen bien, Muy bien, hermanos. hermano. Gracias. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Dios te lo bendiga, mi hermano. Que esté Gracias, muy hermano. Lo bien. mismo. Gracias. Voy con mi hermano Gilbert. Adelante, hermano. Y bueno, decía al hermano que había compartido unas preguntas, pero bueno, quizás no es el momento, Mario. No las tienes ahí a mano. No sé, hermano, depende de la pregunta. Si es Eh, cómo ganar la lotería, no tengo los números, I'm no, sorry. nos habíamos comunicado incluso por el WhatsApp, pero bueno, estaban tantas cosas, seguro. Decía, por ejemplo, escojo una de las tres, acerca del mandamiento, sopórtense unos a otros. ¿Qué herramientas nos aporta la psicología para cumplirlo eficazmente? Pero antes hago un comentario breve, y es que a veces es difícil para los hermanos que están acá o nos escuchan, según la congregación donde participen, encontrar también en la iglesia a quién dirigirse. A veces, lamentablemente, pasa, y hay que reconocerlo, que, que no hay quizás esa empatía, esa confianza. A veces se trata de la preparación, a veces se trata de un evangelista, pero aún ese evangelista necesita madurar, es decir, es la persona que está dirigiendo la congregación. Nosotros tenemos una visión un poco más de hombres consagrados, de ancianos a nuestro alrededor, y fácilmente ubicamos eso. Pero a veces para los hermanos que están acá o nos escuchan no será tan fácil. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué tanto aporta la psicología a eso de soportarnos? Al mandamiento de soportarnos. Es ¿Cuáles son las que herramientas? soportarnos unos a otros es un mandamiento muy general, porque no nos dice, por ejemplo, en qué cosas, ¿verdad? Es como no dejando de congregarse. El Señor Jesús nunca nos dijo cuántas veces tenemos que congregarnos. Él quiere que nos congreguemos. Entonces, soportarnos, yo diría, en lo que es la cuestión de las diferencias de opinión. Por ejemplo, a alguien le puede parecer que yo no traiga corbata aquí. Hay un hermano en la iglesia estudiando la clase los domingos a la mañana, la carta a los hebreos, y un hermano me dijo, hermano, mire, está muy bien el estudio y todo, pero ¿sabe qué? Póngase corbata, porque él tiene la idea que el que está enfrente debe tener corbata. Y obviamente es cuestión de opinión. Entonces yo diría que soportando unos a otros en lo que sea cuestión de opinión. ¿Qué tanto se va a cortar el pelo la hermana, el hermano? Es decir, creo que ahí es donde entra el mandamiento. No soportar el pecado, que es diferente. Esa sería mi respuesta. Ahora, ¿qué aporta la psicología? Bueno, ayudar a que esa persona comprenda que son cuestiones culturales muchas veces. Por ejemplo, yo en mi conciencia, Gilbert, en mi conciencia, yo no salgo en shorts a la calle. Yo no, en shorts de vestir. No salgo, no me deja mi conciencia. Y sin embargo, tengo que soportar que algunos hermanos salen a jugar en shorts o se van de viaje, andan en los aviones en shorts, andan de vacaciones en shorts. Mi pregunta es si así lo harían a ir a la iglesia en shorts. Esa sería mi pregunta a ellos, ¿verdad? Si es vestimenta adecuada. Ese es un ejemplo de cómo tenemos que soportarnos. Y el psicólogo pues va a ayudar a eso, ¿verdad? Para ver que es cuestión cultural, cuestión de conciencia. Bueno, gracias, hermano. Voy a continuar con la ronda. Dame un minuto, Néstor, que ya me parece mucho que el hermano Jorge también tiene su mano en alto ahí. Con la hermana Marixa. Sí, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Gusto Buenas tardes, saludarte. hermano. En principio, para agradecerle sus oraciones, hermano Gilbert. Muchas gracias por los deseos en esa oración.
y a todos ustedes que se acordaron de mi oración. He tenido una alergia, tengo una rinitis aguda de chiquito, difícil de curarse. Y cuando me agarra esta rinitis, porque es frío y el día hace frío, me tumba un ratito a la casa. Bueno, muchas gracias por ello. Y lo segundo que quería preguntarle al hermano Mario es, ¿qué significa chiple? Dice, yo era chiple de chiquito. No le Chiple, entendí. chiple, hermano, chiple es una palabra Chiple. que usamos en México para consentido, mimado. Ah, ya, hermano Chiple, sigue siendo Chiple en la iglesia, hermano. Bueno, lo último, creo que comparto su lección muy bonita, que el primer estamento de un cristiano para ir a acciones más de un psicólogo, ¿no? Es la iglesia, ¿no? La iglesia es quien nos da la respuesta en la palabra de Dios. Y entiendo que un psicólogo es lo mismo que un psicoterapeuta, ¿no? Quien da tratamiento. Entonces, la iglesia el tratamiento sería la oración, con mucha oración, con mucho amor, a pesar que va a haber discusiones, porque va a ser bien difícil, y a través de la herencia genética, a través de la educación familiar de la sociedad que usted mencionó, tengamos personalidades iguales. Creo que no se trata de crear robots, creo que se trata de saber convivir y mejorar los aspectos que tenemos nosotros y saber convivir los hermanos en amor, en estricta armonía, en estricta compañía. Como usted le dijo, si ya sobrepasa el caso, buscaríamos a un Chipre de la iglesia que nos cuide. Gracias, hermano. Hermanos, un ejemplo más que me gustaría darles es los hermanos que están en la tercera vejez. Hay 3 niveles en la vejez. La vejez temprana, que es en la que estoy yo, de los 65 a los 75, 80. La vejez segunda, que es de los 75, 80 a los 90, 95. Y la vejez tercera, que es después de los 95, 100 años para adelante. Hay hermanos que están en la segunda etapa de la vejez o tercera etapa y la familia, fíjense bien hermanos, pongan atención en esto, la familia que está cuidando a ese hermano anciano a veces no tiene destreza, no tiene paciencia, no tiene la forma de lidiar con ese hermano, esa hermana anciana. Ahí es donde pueden entrar los hermanos para ayudarle a aquella hermana que está cuidando a su abuelo o a su padre y que está en la segunda o tercera etapa de la vejez. Entonces, a veces la familia no sabe lidiar con un anciano, con un miembro de la familia que tiene enfermedades mentales. Entonces, ese es el trabajo del psicólogo, a veces de ayudarle a entender a ese familiar. Aparte que les puede ayudar con el hermano anciano que está en sus 90 años, 85, 80 años, que se deprime, que se estresa demasiado, que no puede dormir y a lo mejor, aparte que los hermanos van y hacen oración con él, con ella, aparte que van y cantan himnos con ese anciano, probablemente el psicoterapeuta pueda ayudar como una visita con doctor para ayudarles. Ahí se los dejo, ahí se los dejo a consideración. No tiene que ser, pues, puede ser que ayude. Bueno, sigo. Hermano Néstor, disculpa. Ahora, hermano. Yo creo que si la psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, nadie tiene más psicología para estudiar el comportamiento y la mente humana que Cristo. Él es el Hijo del Hombre que vino a la tierra para enseñarnos a los hombres cómo ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que seguir el planteamiento divino, obviamente. Pero ahí es también donde dice el hermano, debería haber hermanos preparados para ayudar en ese sentido, como decía el hermano Gilbert, ¿ya? Hermanos preparados que vayan creciendo, por ejemplo, los ancianos de la iglesia, ¿ya? Para ayudar a estos hermanos que a veces tienen debilidades como todos los seres humanos tenemos, ¿ya? En alguna o en otra forma. Y ayudarles justamente con el consejo adecuado en el momento oportuno que se les necesita, pero empezando por la palabra de Dios. Creo que ahí la psicología tiene una gran función que hacer, pero para eso los hombres de Dios tenemos que prepararnos para estar en condiciones de ayudar a aquellos que lo necesitan en el momento que lo necesiten. Eso nada más. Primero Dios, hermano, y ya después otros recursos. Primero la palabra de Dios y los hermanos, y ya después, si se quiere, otros recursos. Bueno, Muy bien. Estamos llegando al término. Mi hermana Dori, por ahí tiene algo que comunicarnos también. Manita, buenas noches. Buenas noches, hermanito Sergio. Sí, quiero darle gracias al hermano Mario Peña
Primeramente quiero decirle que lo hemos extrañado porque hace tiempo que no lo veíamos en la plataforma. Bueno, y gracias, gracias hermanito Mario por el estudio. Es una hermosa reflexión. Así que ha sido muy buena, hermanito, muy buena. Me ha gustado mucho escucharlo, hablar de los psicólogos y tanta cosa. Pero yo le estoy diciendo a mi yerno que lo lleve a mi nieto a un psicólogo, porque él tiene 12 años. Yo creo que es necesario, no cree, hermanito, ver, aconséjeme usted. ¿Por qué? Porque el niño cuando lo acuestan temprano, lo meten a la cama temprano, sin televisor, sin nada, entonces a las 7 de la noche, por decir, está sacándose los cabellos, arrancándose el pelo, ¿ya? Otra cosa, ¿qué hace? Agarra la punta de la sábana o de la colcha y está masticándola. ¿No será un trauma, hermanito? Hermana, habría que hablar con los papás primero. Y como dije durante la clase, la personalidad tiene que ver con la crianza desde el primer día de nacido, los primeros años. Yo hablaría primero con los padres antes de hablar con él. Antes de hablar con él, primero hablaría con papá y mamá, cómo lo han criado, qué hábitos le han reforzado, porque a veces los padres reforzamos hábitos y el niño nomás está proyectando y repitiendo hábitos que tiene. Entonces yo hablaría primero con ellos, 2, 3 horas, 4, 5 horas, y luego ya hablaría con el niño. Esa sería mi respuesta, mi hermana. Sí, hermanito, pero lo que pasa es que yo lo he criado desde que nació. Entonces tengo que hablar con usted. Lo criábamos con mi esposo. Escúcheme, lo criábamos con mi esposo hasta cuando mi esposo pues falleció cuando el niño tenía 1 año o 5 meses. Me quedé sola con el niño hasta que tuvo 3 añitos, 2 años y medio, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tenía 2 años y medio, el niño ya para 3 me hacía preguntas de varón, ¿ya? Preguntas de hombre. Hermana Doris, vamos a hacer esto, mire, por respeto a la plataforma y respeto a los hermanos. Yo le mando mi número por medio del hermano Néstor, me hace una llamada, hacemos una videollamada y hablamos de santo y seña porque es una consulta y me voy a alargar y la plataforma merece respeto, porque si le doy el tiempo a usted, ahorita viene Gilbert y me dice, oye hermano, fíjate que Castro, cuando yo estaba en la Cuba, mi hermano Castro me perseguía. Saliste del tema. No, sí, el hermano Gilbert se tira Hermano 5 Mario, minutos hablando Pinochet ahí. estaba en el poder, Pinochet me andaba. ¿Y cuándo voy a acabar, mi hermana? Entonces le voy a dar mi número por mi hermano Ya. Néstor y luego ya le ayudo. Sí le ayudo, me comprometo que le ayudo, pero vamos a Ya, hermanito, entonces, pero su número para hablar, que no escuche el hermano Gilbert. No, es que Bien. Yo me he comprado este librito. Mire, hermano, yo me he comprado este librito para leerlo porque... Sí, yo sé, hermana, yo le ayudo, pero vamos a voy a cortar la transmisión ya. Sí. Porque nos fuimos Ya por está otro lado. el hermano Néstor, ya. Ya. Ya, hermanito, muchas gracias. Muy buena su meditación que nos ha traído una reflexión. Muy buena. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Dios la bendiga, hermana. Ok, hasta luego.